Ahora sí. Muy bien, les decía, la clase anterior habíamos visto un poco de lo que vienen a ser los conceptos relacionados al activo, al pasivo y el patrimonio, ¿no es cierto? Que el patrimonio prácticamente es el capital. Entonces, ahí nosotros vimos que prácticamente una empresa, para poder constituirse, va a contar con un patrimonio propio, ¿no es cierto? O a la vez un patrimonio mixto, es decir, obteniendo algún tipo de crédito, obteniendo algún tipo de préstamo, ya sea bancario o de una tercera persona, ¿no es cierto? Lo cual lo hace justamente para poder completar el capital que requiere, ¿no es cierto? Para poder ejercer la actividad a la que se vaya a dedicar. Entonces aquí en resumen nosotros podríamos ir viendo que el activo vienen a ser los recursos que tiene una empresa, ¿no es cierto?, para realizar sus operaciones y las que tiene a derecho a recibir, tales como dineros en caja, dineros en bancos, cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, mercadería, edificios y todo lo relacionado a mobiliarios y equipos. Prácticamente todo lo que sea propiedad de la empresa, ¿no es cierto? Pero ahora veíamos todo eso que está mostrando en el activo, ¿de qué manera lo hemos obtenido? Pues precisamente este apartado es el que nos va a mostrar, ¿no es cierto? El pasivo indicándonos que todo, o bueno, que vendrían a ser todas las obligaciones que nosotros vamos a contraer, ya sean con personas particulares, personas jurídicas, entidades financieras, comerciales y demás, ¿no es cierto? Aquí nos habla acerca de compras, ya sean de mercadería o de otros bienes, préstamos obtenidos y servicios percibidos aún no pagados, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros tengamos adeudando como empresa prácticamente va a formar mi pasivo. ¿Es necesario contar con pasivos? Sí, por el hecho de que no todos nosotros vamos a pagarlo al contado. Muchas ocasiones vamos a generar pasivos, ¿cierto?, que van a ser necesarios en su momento, pero que tenemos que ir de a poco haciendo el castigo correspondiente, ¿no? Es decir, haciendo el pago debido. Por ejemplo, si tenemos préstamos bancarios, ¿no es cierto? El banco mensualmente me cobra una cuota, ¿no? Y esa cuota arrastra justamente intereses. Si yo me atraso, pues me va a consumir más intereses, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo. Por conceptos de compra o de bienes, justamente nosotros compramos al crédito, ¿no?, y generamos un pasivo de igual forma. Y el capital como tal vendría a ser las aportaciones que nosotros tenemos propias, ¿no es cierto? El dinero en efectivo, los bienes de igual forma, ¿no? O cualquier eh, tipo de aportación que tengamos de forma mixta, ¿no es cierto? Dinero o bienes, ¿ya? Y entonces sumando el pasivo y el capital prácticamente vendría a ser el activo que estamos mostrando. ¿Por qué es importante aprender eso? Porque nosotros justamente en la parte contable, ya esto lo vamos a ver a diario. Todo lo relacionado al activo, al pasivo, el capital, así también como los ingresos y egresos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos relacionados a la fórmula. Habíamos indicado algo similar nosotros en la clase anterior donde decíamos, ¿no? El activo va a ser igual al pasivo más el capital, ¿no? Entonces aquí nosotros si estamos reflejando un activo de 90.000 bolivianos, pues ¿de dónde salieron esos 90.000? Pues de un pasivo de 30.000 y un capital propio de 60.000. Entonces quiere decir que nosotros estamos haciendo una aportación de 60.000 bolivianos, pero no hemos hecho prestar un dinero o se generó un pasivo por un préstamo y demás, compra de bienes o cualquier otra cosa, de 30.000. Y los 30.000 más los 60, pues precisamente vienen a ser los 90 que estamos mostrando como activo, ¿ya?
Ahora, esta al ser una fórmula prácticamente va a tener eh, sus variaciones, ¿no es cierto? Si nosotros queremos determinar cuánto es el pasivo, pues tendríamos que hacer la resta del activo y el capital. Si queremos saber cuánto es el capital, pues tenemos que hacer la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿no? Son sus derivados de la ecuación que tenemos, ¿no? ¿Alguna consulta, duda que tengan hasta acá para poder aclarar? ¿Va quedando claro? Esta fórmula estas son las fórmulas para que se la va a ocupar siempre, ¿no es, Lisa? Sí, Del, de aquí en del movimiento adelante, de la cuenta. sí, de aquí en adelante ustedes van a vivir con esa fórmula. Tienen que familiarizarse justamente con eso. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo relacionado a la fórmula del balance, ¿no? Donde justamente estamos obteniendo el capital, ¿no? El activo menos el pasivo, pues nos va a mostrar el capital. Muy bien. Ya entrando con un ejemplo como tal, ¿ya? Vamos a ir viendo eso de acá. Por ejemplo, nos dice, una empresa X que se está constituyendo con un monto de 400.000 bolivianos que aportan los socios y se hace un depósito en banco. ¿Qué quiere decir esto? Que se está constituyendo una empresa, ¿ya? En este caso vamos a suponer que es una persona jurídica, es decir, una sociedad. ¿Por qué? Porque nos está hablando de socios. Entonces, al tratarse de socios, vamos a señalar que justamente es una empresa, ¿no? Una sociedad como tal, una persona jurídica. Si aquí no hablase de socios, dijera, se está formando una empresa X del propietario tanto, entonces vamos a señalar que es una persona natural, ¿no? Una empresa unipersonal. Entonces nos dice que esta se está constituyendo simplemente con efectivo, 400.000 bolivianos. Muy bien. ¿Cómo vamos a distribuir eso entonces? Pues precisamente en pasivo no vamos a tener nada porque es un capital propio que se está obteniendo. Entonces vamos a tener un capital de 400.000 bolivianos y como eso es efectivo, pues todo eso se va a ir a una cuenta. En este caso me señala justamente que se va a hacer un depósito en el banco, ¿no? Es decir, que esta empresa se constituyó y aperturó una cuenta corriente, ¿no? Para poder manejar los fondos de la empresa. Aperturó su cuenta y hizo el depósito. Entonces estamos señalando que vamos a mostrar un activo por 400.000, que esos 400 han salido de un capital propio, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a tener igualado ambas columnas, ¿no es cierto? El activo igual al pasivo y el patrimonio. En este caso el pasivo va a ser cero, ¿no? Cero más 400.000, los 400.000 de acá, ¿no? Ese es un ejemplo similar al que ya habíamos visto en la clase anterior. Aquí tenemos un segundo ejemplo, donde nos dice, la empresa X, sociedad anónima, ya de igual forma nos está señalando que es una persona jurídica, una sociedad, ¿no? Al ser una SA, una sociedad anónima. Se constituye con dinero en efectivo por un monto de 10.000 bolivianos, un monto de dinero en bancos por 90.000, mercancías por 200.000, equipos de oficina por 60.000 y equipos, ¿no? Equipos varios por 120.000, de los cuales dice 30.000 o 300.000, perdón, aportaron los socios y acreedores aportaron 180.000. Tenemos aquí todos los datos entonces de constitución. ¿Cómo agarro y distribuyo eso?
Vamos a abrir una hojita aquí de Excel. Muy bien. Vamos a dividirlo de esa manera. Aquí lo tenemos. Se está constituyendo esta empresa. Por una parte tenemos el activo, el pasivo, ¿no? Y aquí debajo del pasivo vamos a poner el patrimonio. Muy bien. ¿Cómo procedemos a contabilizar? A ver, ¿cómo procedemos a transcribir esos datos aquí en esta ecuación? El dinero en efectivo de caja, El dinero, en vamos a decir que es caja, me dice, ¿no? unos Perfecto. 10.000. Ya, Luego le hice en banco los 900 bolivianos. muy bien, Mercadería o inventario, muy equipos de bien, Mercadería, ¿eh? oficina, muy bien. A ver, vamos por paso. Aquí, dinero en efectivo, que va a ser caja, Caja, vamos diez a mil. manejar 10.000, ¿no es 10.000. cierto? Muy bien. Bancos 90.000. Minuto. Entonces le vamos a dar formato. Ahora sí. 10.000 bolivianos. Bancos Perfecto. 90.000. Banco 90.000. ¿Qué más? Mercaderías, Merca- mercadería mercadería, ¿cuánto? 200.000. 200.000. Equipos de oficina. Equipos de oficina Muy bien. ¿Cómo llamaría esos equipos de oficina? sería equipos de computación o No, muebles y enseres. muebles y enseres. Mueble y enseres. 60.000. ¿Qué más? Equipo de reparto. Ya. Eso podríamos, Dependiendo de qué, podrían ser hasta herramientas menores o más. exactamente, ¿no? Vamos a señalarlo aquí como no estamos manejando contablemente todavía, vamos a poner los equipos varios, ¿ya? Pueden ser Equipos como varios. dice, o maquinaria, lo que, lo que vea conveniente, ya con el ejemplo, ¿no? Ciento ciento veinte mil. ciento veinte veinte mil. mil. 20.000. Muy bien. Entonces, Pasivo sería capitales de socios. muy bien. A ver, ya tenemos acá, vamos a decir total activo. ¿Cuánto es el total activo? Pues la suma de todo eso. Y esto mismo vamos a señalar acá, Pues, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice? A ver, hasta aquí son los datos con De los que los se está activos. constituyendo, ¿no es cierto? Entonces me señala que esta empresa se va a constituir con un total de 480.000 bolivianos. Muy bien. De eso me dice los cuales 300.000 son aportes de los socios. Es decir, que aquí vamos a Patrimonio tener un capital, ¿cierto? de el 200.000. capital societario o capital social en Claro, patrimonio. sí, aquí vamos a llamar capital social, ¿no? Porque en este caso es una sociedad. Capital social, ¿ya? 300 trescientos mil. mil. Y Y acreedores acreedores sería en pasivo. o deuda por pagar. Vamos a decir cuentas por Pagan. pagar, ¿cierto? 180.000. No sería cuentas por cobrar, dice. No es por pagar, A ver, ¿qué dicen? No, no, perdón, por pagar ese. Se es por confundí. pagar, no es por cobrar. Sí, por pagar. O documentos pueden ser.
por pagar, pero, perdón. No, es cuenta por pagar, porque no está especificando en qué, o por eso se va directamente a que son cuentas o de dinero. Perfecto. Así como señala su compañero, en este caso simplemente nos está señalando que hay un aporte, ¿cierto? Por conceptos de acreedores. Prácticamente eh, podremos señalar que son nuestros, bueno, nosotros somos los deudores, ¿no es cierto? De estos acreedores, a los cuales les estamos debiendo un monto de 180.000. Estos acreedores pueden ser como aquí, por ejemplo, no nos señala si son personas particulares, si es una entidad financiera, si es una entidad comercial, ¿cierto? Entonces, aquí, al no especificarnos eso, nosotros podemos deducir que simplemente son cuentas por pagar, ¿no? Estamos generando un pasivo entonces. O simplemente puede ser que entre todos los socios que están conformando la sociedad no se haya podido juntar todo el capital, ¿no? Es decir, por ejemplo, que sean tres socios y simplemente dos socios hayan podido conseguir el aporte correspondiente y el otro haya tenido que hacerse prestar, ¿no? O uno de los socios prestó dinero a los demás. Cualquiera sea el caso, pero la empresa necesita para poder constituirse ca- 480.000 bolivianos, ¿cierto? Entonces, necesariamente ha tenido que nacer un pasivo para poder alcanzar el capital requerido, ¿no? Ahora dirán, estos 180.000, ¿dónde están reflejados acá? Pues precisamente como hemos señalado, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Todo esto de aquí, del pasivo y el patrimonio, es netamente, podríamos decir, valores monetarios que nosotros estamos colocando, pero los mismos están siendo adheridos a distintas cuentas las cuales nosotros vamos a ir, en este caso, comprando, ¿no es cierto? Porque vamos a abrir una caja en el banco, vamos a depositar 90.000 bolivianos de lo que tenemos acá. Vamos a comprar mercadería, ¿no? Los muebles y enseres y equipos varios, ¿no? O inclusive podemos decir, estos 300.000 son el reflejo simplemente de esto de acá, porque esto de aquí suma precisamente los 300.000. Y estos 180, este dinero que se prestó por 180, pues sirvió para comprar los muebles y los equipos varios, ¿no? Porque esto suma los 180.000. Entonces, cualquiera fuese el caso, simplemente nosotros estamos mostrando, ¿no? ¿Cuál es el origen del activo que nosotros estamos reflejando, ¿no? Esta es la imagen de la empresa que está mostrando, ¿no? Esta es la cara, podríamos decir. ¿Y dónde está el origen? Aquí. Bastante sencillo, ¿no? Nada complicado. Sí, por el momento. Parece, dice. Sí, vamos a tratar de que sea así dinámico y bastante sencillo de entender. Ahora, esta figura que estamos viendo nosotros como tal, ¿ya? Precisamente corresponde a un informe financiero que vamos a ir conociendo nosotros como el balance general, ¿ya? Balance general. Este es el nombre correspondiente para este informe que nosotros hacemos relacionados al activo, al pasivo y el patrimonio, ¿ya? Luego vamos a tener lo que vamos a conocer como el estado de resultado, ¿ya? Este estado de resultado, de igual forma, así como estamos trabajando acá, lo vamos a hacer, pero con las cuentas de ingresos y gastos, ¿ya? Y de la diferencia de estos, nosotros vamos a ver cuál viene a ser el resultado, si es un resultado positivo o negativo, ¿no? Podremos decir nosotros aquí simplemente llamar
la diferencia de esto, resultados de gestión, ¿no? Si nosotros llamamos así, como resultado de gestión, vamos a suponer que pueden ser pérdidas o pueden ser ganancias. O directamente del resultado que arroje, nosotros indicar utilidad de gestión, ¿no? O a su vez, pérdida de gestión. Haciendo énfasis en esto de acá. Ya el balance lo conocemos y esta siempre va a ser la figura que nosotros vamos a manejar. Y el estado resultado que va a tener esta figura de acá, pues precisamente aquí por conceptos de ingresos, nosotros vamos a tener, por ejemplo, lo que vienen a ser las ventas, que esas ventas nos van a dar justamente el monto de cuántos son los ingresos de nuestra empresa. Vamos a suponer que hemos obtenido ingresos por 250.000 bolivianos, ¿no? Entonces, el total ingreso de la empresa son 250.000. Perfecto. Ahí están nuestros ingresos. Y aquí nosotros tenemos que ir deduciendo todos los gastos que la empresa vaya a generar. Por ejemplo, ¿qué tipo de gastos puede generar una empresa? ¿Me pueden ir nombrando algunos? Gastos administrativos, Los servicios básicos, Los servicios básicos, ¿no? Que vienen a ser luz, agua, teléfono, ¿cierto? ¿Qué otros más? los impuestos, Impuestos, ¿ya? Impuestos varios, vamos a poner salarios, ahí. Gastos de marketing o publicidad. Muy bien. Gastos. eh, Aquí algún nombre específico, por ejemplo, que podemos poner, ponerlo como gastos o directamente publicidad, ¿cierto? Publicidad. Marketing. Publicidad y marketing, entonces, ¿no? es lo mismo. ¿No? Las Aquí dos ya, palabras son lo mismo. sí, y aquí ya nosotros ya vamos a ir apropiándolo, ¿no? Sí, simplemente para el ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, no habría necesidad de que nosotros pongamos aquí gastos por publicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos suponiendo que todas estas cuentas que vamos a manejar están Son dentro de este gastos. grupo, ¿cierto? Entonces, simplemente por su nombre, publicidad y marketing. ¿Qué otro tipo de gastos más? Parte de impuestos, servicios básicos, ¿qué más? Licenciado, ¿dónde va a estar la empresa? ¿Hay que pagar el alquiler de la empresa? Ya, si no ¿O puede tenemos, ser propia o alquiler? Si no es tenemos. exacto, si no tenemos un bien propio, ¿no es cierto? Vamos a pagar alquileres. Alquiler. ¿Qué otro tipo de gastos más podemos generar como empresa? Sueldos y salarios. Los sueldos y salarios. Si nosotros estamos pagando sueldos y salarios, nos van a generar obligaciones sociales, ¿cierto? ¿Qué tipo de obligaciones sociales? El aporte, Aporte Seguro patronal social. a AFP. aporte, bueno, el aporte a la AFP no le corresponde al patrono, ¿no? Porque es un descuento directo que se le hace al trabajador, pero sí el aporte patronal que se hace a la caja nacional, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de gastos podemos generar? aportes para liquidación Los beneficios Sociales. sociales, sociales, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, dejémoslo ahí hasta mientras. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que por servicio, conceptos eh, varios, luz, agua, teléfono, vamos a suponer que estamos pagando un monto de 2.500 bolivianos.
2.500. Impuestos por un valor de 900 bolivianos. Publicidad por un monto, no sé, de 1.800. Alquileres por un valor de 3.500. Sueldos y salarios, vamos a poner, no sé, unos 12.000 bolivianos, ¿no? Aporte patronal, como es el 10%, 1.200, ¿no? Los beneficios sociales correspondientes a los retiros pagos que hemos tenido que hacer, no sé, 8.000 bolivianos, ¿no? Entonces, a todo esto, nosotros tenemos que agarrar y sumar cuántos son los gastos que he tenido en el periodo, ya sea un periodo de un mes, 2 meses o del año completo. Estamos señalando que hay gastos por 29.900 bolivianos. Entonces, aquí nosotros vamos a decir si hay utilidad o hay pérdida. ¿De qué manera? Nuestros ingresos son superiores a nuestros gastos. Entonces vamos a decir ingresos menos los gastos. Tenemos una utilidad de 220.000 bolivianos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos ganancia, ¿no es cierto? La empresa en este momento tiene una ganancia de 220.000. ¿Qué quiere decir ello? Que los ingresos que ha obtenido han podido cubrir todos los gastos que la empresa generó, ¿ya? Y todos estos gastos que se generan, pues precisamente son gastos que se realizan justamente para poder obtener esta utilidad, ¿no es cierto? De esa manera se lo tiene que hacer. Se supone que estoy pagando servicios básicos porque estoy ocupando un ambiente, ¿cierto? Para poder trabajar. Estoy pagando los impuestos correspondientes, estoy realizando publicidad de mi mercadería que estoy vendiendo o del servicio que estoy prestando, estoy pagando el alquiler del inmueble donde estoy pagando el sueldo de mis trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, cada empresa va a generar distintos gastos y todos esos gastos, pues, de alguna manera podremos decir que tienen que rendir frutos. Y esos frutos justamente son cuando nosotros obtenemos ventas que superan los gastos que se vayan a generar. Porque de esa manera vamos a señalar nosotros que la empresa está, podemos decir, encaminada a cumplir todos los objetivos que se plantee, ¿cierto? Le está yendo bastante bien a esta empresa. Sin embargo, si fuese al revés, por ejemplo, que los gastos fueran mayores a los ingresos, entonces no va a generar una pérdida, ¿ya? Aquí vamos a suponer simplemente que los egresos hayan sido esto y los ingresos eso, ¿ya? Simplemente para el ejemplo. Este lo vamos a pintar de rojo para que podamos diferenciar. Muy bien. ¿Qué va a suceder con esto, por ejemplo? Este estado de resultado, como dice su nombre del informe, estado de resultado. También podríamos ponerle nombre completo que se lo conoce, estado de resultado de ganancias o pérdidas, ¿ya? Es lo Para que, correcto. para que se pueda comprender mejor, ¿ya? Estado de ganancias o pérdidas, ¿ya? Pero normalmente se lo conoce como estado de resultado. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo que este informe, este estado financiero como tal, nos va a mostrar si tenemos ganancias o tenemos pérdidas. ¿Y eso para qué nos va a servir? De aquí el resultado que nosotros vamos a obtener, ese resultado lo vamos a trasladar nosotros acá a nuestro balance, ¿ya? Aquí al apartado de patrimonio. Aquí se va a venir el resultado. Por ejemplo, si la utilidad es positiva, ¿no es cierto? 220.000. Aquí, por ejemplo, nuestro patrimonio va a crecer. ¿En cuánto? En 220.000 bolivianos. Y nuestro patrimonio va a crecer. Pero ¿qué sucede si en el caso
viene a ser pérdida. Pues esa pérdida de igual forma se va a reflejar, lo voy a poner con negativo y va a hacer que disminuya mi patrimonio. Aquí, por ejemplo, si tenemos esa pérdida, son 220.000, más del 50%, ¿no es cierto? Casi un 70% del capital de los socios. Prácticamente se ha consumido todo. Aquí vamos a ponerlo más. Por ejemplo, el capital en este momento de la empresa vendrían a ser simplemente 80.000 bolivianos, ya no 300.000. ¿Por qué? Porque esa pérdida hay que este, compensarla. Esa pérdida justamente me ha generado que tenga gastos, ¿cierto? Gastos bastante elevados y eso me va a consumir acá. Es decir, que tengo que disponer 220.000 y esos 220.000 lo voy a sacar precisamente de todos mis activos. Voy a tener que vender la mercadería, voy a tener que vender mis equipos, mis muebles, todo lo que sea necesario para poder cubrir esa deuda. De esa manera, ya nosotros vamos a entender el estado de resultados y el balance general. Adelante. ¿Alguna Perdón, consulta? va a disculpar. ¿Consultas hasta acá? Está entendible, licenciado. ¿Sí? Sí. ¿Los demás qué dicen? Dice, este es un ejemplo. No, Claro, este simplemente son ejemplos que estamos dando así a modo de ir practicando. Ya de aquí en Dice, adelante, no nos hemos olvidado el impuesto a las utilidades, el IUE, el 25% sacar de ahí, de la utilidad de la gestión. sí, se saca el impuesto, ¿no? Pero eso justamente un poquito más Compañera, adelante. sí, compañera, lo está adelantando mucho, está dando todavía conceptos básicos como para que todos los demás compañeros que no tengan el conocimiento tal vez que usted o yo tengamos, lo puedan entender. Si lo pone eso, lo va a chipar a todito. Tal como dice su compañero, quizás muchos ya conocen, ¿no es cierto?, del área, ya está bien, bastante bien por sí, ellos, sí. ya me va a servir mucho también que muchos sepan y de esa manera sea mucho más fácil la comprensión, pero hay muchos que están iniciando desde cero, entonces por eso es que estoy yendo paso por paso, ¿ya? El tema de la utilidad sí se aplica aquí, se saca si hay utilidad, se saca el impuesto a las utilidades, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo con calma, ya con ejemplos que vayamos haciendo en la práctica, ¿no? Lo que estamos mencionando aquí es simplemente para ir conociendo a qué se refieren estos estados financieros, el balance y el estado de resultado. ¿Está bien? Hemos dicho, ¿no es cierto?, que vamos a aprender a caminar primero, no vamos a ir a correr, ¿ya? No nos adelantemos mucho. ¿Los demás, alguna consulta, duda que tengan hasta acá? Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si es que podría repetir así a pasos grandes este esquema de lo que hemos formado, por favor. Eso de aquí, referente al estado de resultado. Correcto, correcto, correcto. Ya, muy bien. Eh, a ver, dentro de la contabilidad, nosotros ya hemos visto los conceptos relacionados a la fórmula del balance, ¿no es cierto? El activo, el pasivo y el patrimonio capital. Ahora, esto de acá está precisamente relacionado a este primer punto de acá, ¿ya? Al balance general como tal. Ya que creo que en este no hay dudas, quedó bastante claro, ¿no es cierto? Con los ejemplos, pero Sí, correcto. a este balance justamente se le anexa otros informes más que son necesarios. ¿Por qué? Nosotros como empresa
vamos a generar o estamos en la obligación, en todo caso, vamos a decirlo así, ¿no? Porque la norma nos dice que las empresas están obligadas a llevar registros contables. Y esos registros contables los vamos a ir conociendo nosotros como los libros diarios, libros mayor, ¿ya? El balance de sumas y saldos. Y de estos informes, de esto de acá, justamente vamos a preparar los estados financieros, que el primero de ellos justamente es el balance general. También vamos a tener el estado de resultados, evolución del patrimonio, cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, perdón, flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. ¿Ya? De esta manera se abrevian estados financieros, EE.FF. ¿Ya? Estos son los 5 estados financieros que nosotros como empresa estamos obligados a llevar. Ahora, ¿cómo se preparan cada uno de ellos? Pues precisamente tenemos que ir mediante un ciclo, ¿ya? Que se va a comprender de esto, libros diarios, mayor y balance. Estamos saltando un poquito esto, yéndonos acá, ¿por qué? Porque estamos conociendo la ecuación de balance. Y la ecuación de balance hace referencia justamente al balance general como tal. Luego, la segunda ecuación hace mención al estado de resultado. ¿Por qué? Cada uno de estos estados financieros me muestra una información diferente, ¿no? Aquí el balance general, por ejemplo, así como lo hemos visto, ¿qué es lo que me muestra? ¿Cuál es el estado de la empresa? ¿No es cierto? O cómo está compuesta la empresa como tal. Eso me está mostrando, ¿no? Si yo reviso el balance general, voy a ver que la empresa está compuesta por estos activos, ¿no es cierto? Por estos pasivos y este es el capital. Perfecto. ¿Qué vendría a ser el estado de resultado? ¿O qué me muestra el estado de resultado? Las ganancias Perdida. y pérdidas, ¿no? Bueno, vamos a ponerle y o pérdidas, ¿no? Que eso es lo que me muestra. Me muestra dentro de un periodo si hemos tenido ganancias o pérdidas. Y la evolución del patrimonio, que ese es otro estado financiero, me va a mostrar justamente tal cual dice su nombre, evolución del patrimonio. Es decir, me va a mostrar este apartado de acá del balance, ¿ya? Esta partecita, cómo ha ido evolucionando. Si tuvo incremento, si tuvo decremento, ¿no? Si tuvo incremento, pues magnífico. Tenemos una buena información que estamos llevando o registrando. Y el flujo de efectivo, ¿qué vendría a ser? Tal cual dice su nombre, flujo. ¿Cómo ha sido el movimiento de todas mis cuentas relacionadas a efectivo? ¿Ya? ¿Cómo ha ido cambiando? Entonces, yéndonos a este segundo punto del estado del resultado, ¿ya? Simplemente vamos a mostrar todas las cuentas relacionadas a ingresos y todas las cuentas relacionadas a gastos. ¿Por qué? Porque estas dos cuentas son las que me van a permitir a mí obtener esta información, ganancias y pérdidas. En ingresos, al ser ya sea una empresa de comercio o servicio, los ingresos principales van a ser las ventas, vamos a ponerle aquí, y o servicios prestados, ¿no es cierto? Y o servicios. Esa es la fuente principal de ingresos. Las ventas que se generen por concepto de compra y venta, ¿ya?
o los ingresos por concepto de los servicios, ¿ya? Porque no se olviden, si soy una empresa de comercio, es decir, compro y vendo productos, entonces mi fuente principal va a ser ventas, ¿no? El ingreso. Si soy una empresa que presta servicios, ¿no? Es decir, no vendo nada, simplemente presto servicios. Y esos servicios, ¿ya? Son la fuente principal de ingresos, ¿no? El tipo de servicio, independientemente igual cual fuese la actividad de la empresa. Por ejemplo, si vamos a decir que he formado mi empresa como profesional independiente, entonces, ¿cuál es el servicio que estoy prestando? Pues la preparación tal vez de estados financieros y demás, llevar la contabilidad total de una empresa. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, tenemos un cliente al cual le vamos a facturar un monto de 50.000 bolivianos por prepararle toda su documentación, envíos, llevarle el control y demás. Cualquier trabajito que hagamos, lo facturamos y ese servicio es mi fuente principal de ingreso, ¿no? Entonces, todos los meses registro mis ingresos. Y ahora, nosotros como empresa vamos a generar gastos y esos gastos pueden dividirse en un sinfín de, eh, de cuentas a las cuales nosotros vamos a ir asignándoles los montos correspondientes. Aquí, por ejemplo, los más esenciales que vendrían a ser los servicios básicos, ¿cierto? Los alquileres, la publicidad, el marketing, ¿no? Los impuestos, los sueldos y salarios si tenemos dependientes. De ahí también van a ser los aportes a la caja, los beneficios sociales, ¿no? Entre otros gastos. Y Entonces, que dicen la depreciación sería un gasto la depreciación de inmuebles, también es de un gasto, inmuebles financieros. también es un gasto, ¿ya? Aquí la cuenta que hace mención su compañera, por ejemplo, la depreciación. Esta también es una cuenta, ¿ya? Vamos a poner de activos. Se convierte en un gasto, ¿por qué? Nosotros al comprar, por ejemplo, un activo, ¿cuáles vendrían a ser los activos? Todos los bienes muebles que tiene la empresa para poder funcionar, ¿no es cierto? Muebles, computadoras, equipos de computación, maquinarias y demás. Al momento en el que nosotros los adquirimos, para nosotros se va a convertir en una inversión, ¿ya? Es una inversión porque es necesario para que la empresa funcione. Perfecto. Pero ese activo va a tender ¿a qué? A sufrir un desgaste, ¿no es cierto? Claramente lo vamos a ver en un vehículo. Un vehículo va a sufrir desgaste por el tiempo que vaya a funcionar, por el uso que nosotros le vamos a dar, pues va a sufrir un desgaste, ¿no es cierto? Entonces, este activo, al haber sido una inversión, ¿no es cierto? Esa inversión de a poco se va a ir convirtiendo en un gasto. ¿Y cuál vendría a ser ese gasto? Pues justamente el desgaste que va Mantenimiento. teniendo, ¿no? Ese desgaste nosotros lo vamos a conocer como depreciación de activos, ¿ya? Entonces, va a llegar un momento en que los valores de nuestros activos se va a convertir en cero y la depreciación va a alcanzar el monto total del activo, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo de a poco, ya no tengan pena, pero entra eso porque se convierte en un gasto. Ahora, independientemente de todos los gastos que se generen, ¿ya? La diferencia que nosotros tenemos que sacar justamente son si los ingresos que hemos tenido por concepto de ventas o servicios cubren o no los gastos que se han ido generando durante cierto periodo, ¿no? En este caso vemos que sí, se tienen ingresos bastante altos y los gastos justamente que se han generado, pues
son mínimos. Bueno, no mínimos, ¿no? Sino que son suficientes para poder cubrir y vamos a tener utilidad, ¿ya? Sin embargo, eso, estos resultados nosotros los tenemos que sacar de un periodo dado, ¿ya? Y ese es el otro punto en el que tenemos que tocar. ¿Por qué? Porque los estados financieros se preparan por periodos, ¿ya? Y estos periodos tienen que ser anuales, ¿ya? Generalmente, todas las empresas de comercio y de servicios, sus inicios de actividades siempre va a ser el 1 de enero del año, vamos a suponer aquí 2023, ¿ya? Al del 31 31. de diciembre de ese mismo año. Ese va a ser el periodo en el cual se va a practicar este estado de resultado. Eso no quiere decir que no pueda practicar este informe de forma mensual, trimestral, semestral. Lo puedo hacer. Simplemente que el periodo señalado para la presentación ante las entidades correspondientes, es decir, impuestos nacionales, nosotros tenemos que hacerlo por ese periodo, el año completo, ¿no? Entonces va a ser desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Ahora dirán, hay empresas que empiezan a funcionar recién en marzo, en abril, en junio, ¿no es cierto? No importa. Se omite este inicio de actividades y se pone desde el mes que han iniciado. Vamos a suponer que ha sido julio. Entonces va a preparar información por 6 meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 6 meses, ¿no es cierto? Entonces la información que va a presentar acá va a ser de 6 meses. Ahora, mi empresa funcionó recién desde el 15 de julio. No importa. La información que va a presentar va a ser desde el 15, ¿ya? Aquí lo que nosotros tenemos que respetar es el cierre de gestión, que va a ser el 31 de cada año, ¿ya? ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Quedó claro? ¿O algo más que aclarar tal vez? Dicen en dicen el caso de los estados de resultados es lo mismo, ¿no? Son anuales, ¿no? La presentación. Todos los ¿O estoy mal? informes, todos los informes son anuales, ¿ya? Sí, al decir gestión siempre se acomoda de que es un año redondo. Exactamente. ¿No? Al señalar precisamente lo que dice su compañero, estamos hablando de una gestión, es por el año completo, ¿no? Practicado a tanto. Ahora, algo aquí, por ejemplo, lo que estamos mostrando, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, estamos mostrando montos en nuestra moneda, ¿cierto? En moneda nacional. Esto, de a poco nosotros, al momento de ir preparando toda la información contable, partiendo desde el libro diario, libro mayor, balance de suma y saldo y los estados financieros, van a ver ustedes que de alguna manera, sin darse cuenta, ustedes van a ir cumpliendo con las normas contables que se nos señalan, ¿ya? Por ejemplo, una de ellas es empresa en marcha, ¿ya? Que la empresa en marcha, el concepto nos dice que se debe de preparar estados financieros de una empresa que esté activa, ¿no? Que esté en funcionamiento. A eso se refiere empresa en marcha. Otro principio, por ejemplo, es señalar que debemos de trabajar a moneda constante, ¿no? A la moneda del territorio en el cual estemos preparando los estados financieros. Y en este caso nosotros estamos en territorio nacional boliviano. ¿Cuál vendría a ser nuestra moneda? El boliviano, ¿cierto? Entonces, toda la información que yo prepare la tengo que hacer en esta moneda, moneda bolivianos del territorio. Entonces, como les digo, a medida que nosotros vayamos avanzando con todos los registros y demás, sin darse cuenta, ustedes van a ir aplicando esos principios de contabilidad, ¿ya? Y se van a ir dando cuenta de que sí están aplicando, ¿no? Inconscientemente, y de esa manera ustedes ya van a saber, ah, no.
Si tengo que presentar mis estados financieros en moneda nacional, pues estoy aplicando un principio de contabilidad, ¿no? Entonces, yo les voy a pasar un PDF donde están los principios de contabilidad, ¿ya? Los cuales vamos a ir manejando, vamos a ir conociendo, y simplemente es leer el concepto y nosotros vamos a poder sacar de ahí, o bueno, ir familiarizando en todo caso con lo que estamos registrando. ¿Alguna consulta, duda que tengan para poder continuar? Explico una Vamos consulta. bien, dice. Adelante. Prácticamente este estado de resultados serían los estados financieros, o hay otra información adicional que hay que complementar. No, estos dos son estados financieros. Por eso les mencionaba aquí en este apartado, los estados financieros en realidad son cinco, ¿ya? Balance general, estado de resultado, evolución del patrimonio, flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, ¿ya? Estos son los cinco estados financieros. Estos tres últimos, eh, vamos a conocerlos, vamos a ver cómo se preparan, pero lo que más me interesa a mí es que aprendan a realizar estos dos de acá, que vamos a decir que son los primordiales, los esenciales para que ustedes conozcan la situación de una empresa. ¿Por qué? Porque a través de estos dos, ustedes van a poder comprender o van a observar cómo está la empresa. Por ejemplo, a simple vista aquí, con el ejemplo que estamos señalando de que hay utilidad, ¿cómo analizarían ustedes esto? Van a agarrar, van a revisar ese estado de resultado que le va a proporcionar su cliente o que ustedes se están preparando, ¿no? Y señalar, ¿sabe qué? En estos 6 meses nos ha ido bastante bien, hemos tenido ingresos, ¿no? Hemos podido cubrir los gastos y tenemos utilidad. Perfecto, magnífico, nos fue bastante bien. Ahora analizamos nuestro balance y vemos aquí nuestro balance. Tenemos efectivo, tenemos disponibilidad de mercadería, contamos con nuestros activos y no hemos generado muchos pasivos, ¿no es cierto? Aquí uno de los objetivos, podríamos decir, como empresa es que este pasivo disminuya, ¿no es cierto? Ir pagándolo para que se vaya castigando. Y de esa manera simplemente contemos con el capital propio y nuestros activos, ¿no? Pero no siempre va a suceder eso porque siempre vamos a tener, casi siempre, los pasivos, ya sean de forma temporal. Por ejemplo, cuando nosotros nos toque pagar los impuestos, les decía yo en la clase anterior que los impuestos por lo general son de presentación mensual. Entonces nosotros de forma diaria vamos a ir registrando los impuestos, ¿no? Y vamos a tener aquí impuestos por pagar. O inclusive, si estamos registrando los impuestos por pagar, llega el momento de presentación, lo presentamos, pero no tenemos dinero para pagarlo, van a seguir figurando como impuestos por pagar, por X monto. De igual forma, por ejemplo, recientemente se cumplió el vencimiento para el pago del retroactivo, ¿no es cierto? Las empresas no tienen, vamos a decir así, el flujo para poder hacer el pago. Entonces, hablo con mis trabajadores y le digo, ¿saben qué? Espérenme unos días más para poder hacerle efectivo el pago. Muy bien, perfecto. Entonces, voy a generar otro pasivo, ¿no? ¿Relacionado a qué? A sueldos y salarios por pagar, ¿no? Voy a generarme otro pasivo. Entonces, hay pasivos que van a ser a corto plazo y hay pasivos que van a ser a largo plazo. Policía. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ir No hay contabilizando nada. todas las cuentas que se nos vayan presentando, ¿ya? Estos pasivos, por ejemplo, van a ser de forma transitoria, van a ser a corto plazo porque van a desaparecer en el periodo siguiente.
¿no? Tenemos el efectivo, hacemos el pago, desaparece. Entonces, de esta manera nosotros vamos a conocer cuál es la situación de la empresa como tal, ¿no? Y en este otro vamos a conocer precisamente cómo le fue a la empresa, si obtuvo utilidad o no. ¿Queda claro? Perfecto. Elise, Sí, sí. A ver, eh, hablen. referente, referente al cierre de gestión, ¿no ve? Hay empresas, las empresas comerciales cierran el 31 de diciembre y las industriales el 31 de marzo. Eso, ¿podría aclarar un poquito? Que aquí usted habla el 31 de diciembre. Claro, eh, eso lo vamos a ir viendo de a poco, pero sí, para ir adelantando un poco, no todas las empresas tienen este cierre, ¿ya? Como ustedes sabrán, las actividades eh, que puede presentar o que puede ofrecer una empresa son bastantes, porque tenemos varios rubros nosotros aquí dentro de nuestro territorio nacional. Está el comercio, está la prestación de servicios, están las empresas industriales, están las empresas este, constructoras, ¿no? Que de igual forma preparan sus estados financieros en otro periodo y eso se va a ir acomodando eh, conforme a lo dispuesto por impuestos nacionales y el Código de Comercio, ¿ya? Hay empresas como esta, por ejemplo, comercio y servicios que cierran al 31 de diciembre, otras que cierran al 31 de marzo del 2023, otras que cierran al 30 de junio y así. De acuerdo a la actividad económica que se dedique, ¿ya? Se va a ir haciendo el cierre, ¿ya? Y se lo tiene que preparar a esa fecha. Ahora, su compañera, por ejemplo, nos mencionaba un impuesto a las utilidades. Ese impuesto a las utilidades, independientemente del cierre que se tenga, sea marzo, sea junio, ¿ya? Se lo aplica cuando hay utilidad. Por eso el impuesto se llama impuesto a las utilidades de las empresas. Así se llama el impuesto. ¿Y cuánto es este impuesto? Pues es el 25% de nuestras utilidades. Entonces vamos a decir, ¿ya? Voy a, voy a ocultar eso de acá, ¿ya? Y voy a decir, a esto le tengo que sacar el 25%, ¿no? Entonces aquí lo tenemos y nosotros como empresa debemos de hacer un pago de 55.000 bolivianos correspondiente a este impuesto. Es decir, que nuestra utilidad va a disminuir. La utilidad entonces real de la empresa, vamos a decir así, simplemente son 165.000. Entonces, como pueden ver, esa utilidad de nuestra empresa va a ir cambiando en función a la aplicación de la normativa que nosotros eh, vayamos aplicando y vayamos deduciendo. Aquí nosotros deducimos eso y esta vendría a ser nuestra utilidad real, ¿ya? Y tenemos un impuesto ahí por pagar de 55.000. Pero ¿qué sucede con eso? Nosotros, por ejemplo, hemos cerrado esta empresa al 31 de diciembre. Para poder hacer el pago y presentación de ese impuesto y los estados financieros, la norma me señala que tengo 120 días posterior al cierre, ¿ya? Cerré el 31, entonces tengo 120 días posteriores para la presentación. ¿Cuándo se cumplió los 120 días para la empresa comercial y de servicio? El 30 de abril, ¿no? Porque tenemos enero, febrero, marzo, abril y con abril se cumplen los 120 días.
Entonces tengo 4 meses yo para preparar toda esta información, ¿ya? Eso me dice la norma. Empiezo a trabajar, ¿ya? Enero, febrero, cualquier mes que empiece como empresa, termino en diciembre y tengo que ajustar, ¿no es cierto? O contabilizar en todo caso todas las operaciones durante ese periodo, ¿ya? Si yo no soy una empresa que lleva el control de todas las operaciones, pues va a ser bastante trabajo tener que registrar, ajustar y contabilizar todas las operaciones de un año. Imagínense 365 días que se hayan trabajado y nosotros tenemos 120 días para presentar. En esos 120 días entonces tenemos que darnos la manera, ¿no? Si es que no ha habido un control adecuado, un manejo de la contabilidad, de registrar todas estas operaciones, porque tenemos que sumar todas las ventas que se hayan hecho durante los distintos meses, cuánto se vendió en marzo, cuánto se vendió en abril, en mayo y así, ¿no? Y lo mismo con los otros gastos. Tenemos que contabilizar los pagos de los alquileres de todos los meses, los sueldos que hemos pagado durante todos los meses y demás. Entonces es un trabajo bastante amplio el que tenemos que hacer, siempre y cuando no sea eh, que se lleve un control adecuado, ¿no es cierto?, de la contabilidad de las empresas. Pero si nosotros somos responsables, llevamos el control, llevamos el registro diario, ya sea diario, semanal, quincenal de todas nuestras operaciones, pues no vamos a necesitar de estos 120 días para preparar todo esto, porque eso ya lo vamos a tener nosotros al momento. Por ejemplo, si los dueños, ¿no?, de la empresa solicitan que nosotros le proporcionemos los estados financieros, perfecto. Aquí están nuestros estados financieros, ¿no? Lo vamos a tener a la mano. Y de eso se trata, de que nosotros justamente como profesionales del área llevemos el control de eso y podamos informar, ¿no es cierto?, de cómo se encuentra la empresa. Pues que ustedes van a agarrar y cerramos gestión al 31 y le vamos a decir a los dueños, ¿sabe qué? La información recién la voy a tener aquí en 120 días. ¿Sería adecuado que yo haga eso? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes son los dueños de la empresa y le piden a su contador, mañana presénteme los estados financieros. ¿Sabe qué? No puedo preparárselo y la norma me dice que tengo 120 días para poder presentarlo. ¿Qué hacen ustedes? Contrato otro contador. Una salida ahí, ¿no? ¿Ya? Pero justamente, eh, volviendo a los conceptos que veíamos en la clase anterior, la contabilidad justamente trata, ¿no es cierto?, de llevar los registros de manera consecutiva, diaria, si queremos decirlo así, de todas las operaciones. Si nosotros hacemos eso, contabilizamos a diario nuestras operaciones, no vamos a tener problemas, ¿no?, en brindar una información oportuna, viable, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Porque todos estos estados financieros, estos cinco que vamos a ver, ¿ya? En esencial estos dos, son justamente para tomar decisiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque si aquí, por ejemplo, si mis ventas son, este, simplemente vamos a decir 40.000 bolivianos, vamos a ponerlo así. Si mis ventas simplemente son 40.000 y mis gastos son 30.000, prácticamente aquí no tengo utilidad, ¿no? Es una utilidad mínima. Entonces, ¿qué me va a permitir a mí, hacer este estado financiero? Tomar decisiones y ver, no, tengo que incrementar mis ventas. ¿De qué manera lo voy a hacer? Pues veré algún tipo de proceso que me lleve a incrementar, no sé, algún tipo de promoción tal vez, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? He pagado demasiado en sueldos y salarios, entonces tengo que reducir los pagos de los sueldos. Estoy pagando bastante publicidad y no tengo ingresos, ¿no? Servicio básico igual.
se me incrementaron los valores de los servicios. Estoy pagando luz bastante alto. ¿Por qué? Están funcionando, no sé, vamos a decir así, los aires acondicionados y demás. Entonces, nos va a permitir a nosotros analizar y tomar decisiones de los ajustes que se tengan que hacer en beneficio de la empresa. Porque lo que se quiere aquí es que las empresas, en su mayoría, ¿no es cierto?, de comercio, servicio, entre otras, lo que buscan es lucrar, obtener utilidades, obtener ganancias, ¿no es cierto? Entonces, si no obtengo esas ganancias requeridas, pues, no sé, tenemos que ver la manera, ¿no es cierto?, de lograrlo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir haciendo, vamos a ir realizando ajustes para poder incrementar nuestras ventas o en todo caso disminuir nuestros gastos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, como le decía, en el tema de los sueldos y salarios, es el monto más alto que estoy pagando, 12.000 bolivianos. ¿Qué tipo de ajuste tendría que hacer ahí, por ejemplo? ¿Qué decisión voy a tomar? Reducción de Dependiendo, personal es o Reducción, dependiendo, más. es reducción dependiendo de de la personal. empresa. Uno va a hacer la reducción de personal, ¿no es cierto? Voy a tener que despedir a las personas, ¿no? Porque no me funcionan, ¿no? Estoy pagando una planilla bastante alta y no tengo ingresos, ¿no? O ver, O, o o co- ver, contra- Perdón, licenciado, o contratar mediante otro sistema. Por ejemplo, el sistema que lo están aplicando, creo que es mediante consultoría y todo eso. exactamente, ¿no? Otra opción vendría a ser eso, La tercialización. exactamente. ¿Cuál es el beneficio de tener una tercialización? De que como empresa no vamos a generar obligaciones sociales, ¿cierto? Esa es la ventaja que yo tengo, ¿ya? Pero hay que tener bastante cuidado también ahí en el tratamiento que se lo hace. ¿Por qué? Porque tanto la Caja Nacional como las AFPs y los ministerios ya tienen normativas relacionadas a la dependencia, ¿no es cierto?, del trabajador. ¿Por qué? Porque hay actividades propias de la empresa que lo tendría que hacer personal de la empresa y no así una consultoría o un profesional, vamos a decir así, independiente, ¿no? Entonces, si nos llegase, por ejemplo, una fiscalización a nuestra empresa, ahí tendremos que demostrar por qué hemos contratado los servicios y no así haberlos considerado dependientes, ¿no? Entonces son varias cositas que se tienen que ir analizando y tomar decisiones y acciones, ¿ya?, en beneficio de la empresa. ¿Algo más que quieran aclarar acá antes de entrar al receso? Licenciado, ya no hay que es AFP, ahora es gestora. Exactamente. Hay varias cosas que están cambiando, se están actualizando, ¿no? Las AFP como tal han desaparecido. Bueno, no han desaparecido en su totalidad, ¿no? Siguen funcionando porque se tiene que hacer un procedimiento y demás. Pero Ah, todo eso ya pasó a lo que viene a ser la gestora, ¿no? Que es la gestora actualmente la que está llevando el control de todos los aportes de nosotros los trabajadores, ¿no es cierto? sería lo mismo, solamente le cambiaron el nombre. No tanto el cambio de nombre, sino que también es, en este caso, el Estado el que maneja ya los fondos de pensiones y no así una empresa privada. Las AFP como tal eran empresas privadas y ahora es el gobierno el que maneja eso a través de la gestora. Por eso era una pelea ahí de que muchos no estaban de acuerdo en que sea el gobierno en que maneje esos fondos. Porque como ustedes, por ejemplo, así a ir a grandes rasgos, estamos en un problema, ¿no es cierto?, de escasez, por ejemplo, de dólares o la falta de ingresos al Estado. Y entonces el Estado, por ejemplo, va a buscar de dónde obtener recursos. Y tiene a la vista o a la mano, ahí podremos decir, los fondos, ¿no es cierto?, de todos nosotros los trabajadores. Puede disponer de esos fondos, ¿no? Porque simplemente
ellos disponen de esos fondos y nosotros como trabajadores al momento de jubilarnos, pues se nos va a pagar nuestras pensiones, ¿no? Y eso podríamos decir que es a un largo plazo, ¿no? Porque no es de forma inmediata también que nosotros vamos a recuperar esos fondos. Y bueno, ahí Licenciado, empieza, ¿sí? licenciado, una consulta. En cuestión al balance general, lo más recomendable para llevar una empresa se puede hacer trimestral, semestral o es directamente anual. Eh, Aquí para el concepto de toma de decisiones, ¿no? Se lo puede hacer de forma semestral. Por ejemplo, hay empresas ya legalmente constituidas como tal, tienen políticas, ¿no es cierto? Tienen sus políticas de qué. Vamos a suponer que el área de contabilidad debe de presentar de forma mensual, ¿no? El estado de la empresa, la situación financiera que tiene la empresa, o de forma trimestral, semestral. ¿Por qué? Las sociedades, por ejemplo, ya, las SRL, las SA, sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, cuentan con socios. Y esos socios forman un directorio. Y esos directorios por lo general tienen fechas ya definidas cuándo van a hacer sus reuniones, cuándo va a haber una asamblea de socios, ¿no? A fin de poder rendir un informe de cómo está yendo la empresa, ¿no es cierto? De la cual forman parte. Entonces, estas empresas tienen justamente esas políticas de poder presentar al consejo, al directorio, la situación financiera de la empresa. Pero para efectos vamos a decir así, por tributos, por pago de tributos, la presentación formal ante impuestos nacionales, que es el ente donde nosotros vamos a presentar, esta información la tenemos que hacer al 31 de diciembre. Es decir, impuestos nacionales nos dice que debemos de presentar la información de todo un periodo, ¿no? Enero a diciembre. Y nos da 120 días justamente para que nosotros podamos presentar. Ahora, de forma independiente, como lo señala usted, si se lo presenta ya sea mensual, trimestral, para el consejo o el directorio en todo caso, eso no va a afectar esta presentación anual. ¿Por qué? Porque nosotros al estar sacando información de cierto periodo, ¿no? Simplemente lo que va a hacer es reducir o mostrar simplemente los movimientos que se ha tenido durante esa fecha, ¿no? Por ejemplo, aquí, así para que se pueda comprender tal vez, del primero, vamos a decir así, del 1 de enero del 2023 al 30 de junio, vamos a mostrar este periodo de información al directorio y vamos a decirle, ¿sabe qué? Aquí hemos obtenido nosotros una utilidad hemos obtenido una utilidad de cuánto? Vamos a decir así, 170.000 bolivianos, ¿no? Entonces nosotros vamos a mostrarle al consejo y decir, durante este periodo hemos obtenido esos ingresos, pero del 1 al 31 de diciembre, ¿ya? Hemos obtenido los 250.000. Es decir, que nosotros simplemente a junio le vamos a mostrar 170 y a diciembre 250, ¿no? ¿Por qué? Porque los ingresos que se han obtenido han sido simplemente de ese periodo, de enero a junio. Y durante todo el año se vendieron justamente 250.000, ¿no? Licen, ¿Sí? Diga. Licen, un favorcito, mi celular está al 1% y estoy en una reunión todavía. ¿Será que me puede dar permiso del segundo periodo, por favor? Claro que sí, al grupo, por favor, general, mande en todo caso su nombre, ¿ya? Para tomarlo en cuenta para la Perfecto, asistencia. Licen. Gracias. Muy bien. Con esto entonces entramos, por favor, a receso. Volvemos en 8:20. Nos tomamos los 10 minutos, por favor, y volvemos, ¿sí? 8:30 de regreso. Está bien, Ok, Licen. licenciado.
Muy bien. Todo lo relacionado al plan de cuentas, entonces, ¿ya? Para ello vamos a manejar nosotros lo que viene a ser este plan de cuentas de forma general, ¿ya? Que ya está en la plataforma y en un momento se los voy a enviar al grupo, ¿ya? Para que lo puedan tener. Este plan de cuentas, pues precisamente como pueden ver, al momento cuenta con 3 páginas. ¿Cómo está dividido? Está dividido por grupos, ¿ya? Aquí pueden observar que está el grupo del activo, ¿ya? Grupo del pasivo, grupo del patrimonio, grupo de ingresos y grupo de gastos. Cada uno de estos grupos tiene una numeración distinta, ¿ya? Y aquí lo van a poder encontrar en la columna izquierda. Todos los activos cuentan con el código 1. Como pueden ver, los códigos subsiguientes pues van a tener una numeración ya relacionada a qué grupo pertenece. ¿Para qué se hace esto? Pues precisamente para poder registrar de forma más clara cada una de las operaciones que nosotros hacemos dentro de una empresa. Cada operación que se hace, ya sea de compra, sea de venta, sea un depósito, sea una transferencia que se tenga que hacer, la tenemos que registrar tal cual. Se gaste 1 boliviano, se gasten 10 bolivianos, se gaste 1.500.000, cualquier monto, lo debemos de registrar y para ello nosotros necesitamos apropiar esa operación que estamos haciendo, ¿ya? Y precisamente esa apropiación la vamos a hacer con este plan de cuentas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos relacionarla con esto que estamos conociendo o que hemos visto relacionados al movimiento de cuenta? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos menciona que vamos a tener nosotros una cuenta en T, ¿ya? Aquí voy a dibujar una cuenta en T, ¿ya? De esta manera. Vamos a hacerlo así y así. Muy bien. El ancho vamos a ponerle 25. Ahí, para que se pueda ver. Muy bien. Esta cuenta, este mayor en T, le vamos a ir asignando nombres. A este lado lo vamos a conocer como el debe y a ese lado como el haber, ¿ya? Estos mismos, ¿ya? Vienen a ser las asignación de nombres que nosotros le vamos a poner para el control de nuestras cuentas, ¿ya? Donde este lado izquierdo, pues precisamente van a ser todos los débitos y cargos que se hagan. Débitos, ¿no? Y cargos. Mientras que en el haber vamos a tener todo lo que vienen a ser los abonos, ¿no? O créditos. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir relacionando nosotros eso con el plan de cuentas? El plan de cuentas nos dice que en ambas columnas, tanto del debe y el haber, ya se van a ver reflejados activos, vamos a poner así, activos, pasivos, pasivos, patrimonio, patrimonio, ingresos, ingresos, gastos, gastos, ¿ya? Vamos a tenerlo así. Vamos a eliminar estas dos para que queden solamente esa. Muy bien. ¿Cómo vamos a ir comprendiendo esto? ¿Cómo lo vamos a ir relacionando con el plan de cuentas? En primera instancia, vamos a tener esto que vamos a conocer como la ley de movimiento de cuentas, ¿ya? El plan de cuentas está dividido en estos 5 grupos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos y gastos. Y los códigos correspondientes van a ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya?
Muy bien. ¿Para qué nos va a servir esto? Lo vamos a ir relacionando de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, me dice, toda cuenta de activo aumenta o incrementa, dice, su registro en el debe y disminuye en el haber. Entonces nosotros vamos a ir haciendo énfasis acá y decir, aquí el pasivo incrementa y aquí el pasivo disminuye. Esa va a ser el movimiento que va a tener la cuenta o las cuentas del activo. Siempre van a incrementarse en el debe y van a disminuir en el haber. ¿Ya? Ahora, cuentas del pasivo. Las cuentas del pasivo van a disminuir en el debe y van a incrementarse en el haber. Patrimonio. Van a disminuir en el debe y van a incrementar en el haber. Ingresos van a disminuir en el debe y van a incrementarse en el haber. Van a incrementarse en el debe los gastos y van a disminuir en el haber. Esa va a ser la ley de movimiento de cuentas que nosotros vamos a manejar. Pero ¿para qué me sirve esto? Pues precisamente para poder ir apropiando cada una de las operaciones que tenemos. ¿Ya? ¿Y esto dónde lo vamos a registrar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay algo, ya, que yo les mencionaba aquí, que vamos a ir conociendo nosotros como los libros diarios. Estos son los libros auxiliares que vamos a ir manejando, ¿ya? Uy, ya lo perdí ya. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, algo así rápido. Vamos a dibujar un libro diario donde vamos a decir aquí, por ejemplo, detalle, debe y haber. Vamos a decir aquí 15. Muy bien. Eso vamos a ir conociéndolo nosotros como libro diario. Tiene su formato ya de cómo se debe de registrar. En este libro diario nosotros tenemos que ir registrando precisamente el detalle de cada cuenta y se acuerdan, ¿no es cierto?, que les mencioné que el debe y el haber, o en todo caso el dato que nosotros registremos acá en la ecuación contable siempre tiene que ser igual, ¿cierto? El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando lo que viene a ser la partida doble. Aquí vamos a hacer algo similar, ¿ya? Por ejemplo, nos dice todas las cuentas del activo, ¿ya? Es decir, de este grupo de activo, van a incrementarse en el debe y van a disminuir en el haber. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí de la constitución de una empresa, ¿ya? Que tiene efectivo por un monto de 10.000 bolivianos, ¿ya? Y su capital también de 10.000. Capital 10.000. ¿Ya? Esos son los montos. Está empezando su empresa con 10.000 bolivianos. Perfecto. ¿Cómo lo registro aquí en mis libros diarios para llevar el control? La forma en cómo está haciendo su aportación
¿ya? En este caso es netamente capital. Y por ejemplo, nosotros podemos ubicar el plan de cuentas y decimos capital, ¿qué código es? Código 3. Vamos a buscar el código 3, ¿ya? Y aquí tenemos capital social, ¿no es cierto? O simplemente capital. Esa es la cuenta que yo voy a manejar. Y ese capital propio precisamente lo está haciendo en una aportación en efectivo, ¿no? Y el efectivo, anteriormente me mencionaban que se la puede considerar caja. Y buscamos nosotros dentro del grupo 1 esta cuenta que vamos a conocer como caja moneda nacional, que esa se encuentra en un grupo del activo llamado disponible. ¿Qué quiere decir? Que este grupo registra todas las operaciones relacionadas al efectivo, ¿no? Y aquí vamos a tener caja. Muy bien. Entonces, aquí nosotros ya vamos a ir apropiando esas cuentas. A la empresa le va a ingresar dinero en efectivo. Entonces ya vamos a ir nosotros apropiando ese dinero a esa cuenta que vamos a conocer como caja moneda nacional. ¿Cuánto está ingresando? 10.000 bolivianos. ¿Contra qué cuentas? Contra la cuenta capital, ¿no es cierto? Por el mismo monto, 10.000 bolivianos. Y aquí lo tenemos. 10.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces, si yo reviso este movimiento de cuentas, ¿ya? ¿Qué he hecho? He utilizado una cuenta de activo que me señala que siempre va a incrementarse en el debe. Entonces veo aquí yo en mi ecuación de movimiento de cuentas y veo y digo, ah, la cuenta del activo me está señalando que siempre incrementa en el debe. Perfecto, ¿se cumplió? Sí, se cumplió. Esta otra cuenta corresponde al capital, es decir, al grupo del patrimonio. Veamos el patrimonio. El patrimonio me dice que siempre incrementa en el haber. Incrementa en el haber. ¿Se incrementó en el haber? Sí, se incrementó. Entonces, aquí nosotros ya tenemos un registro de la apertura de nuestra empresa, ¿ya? Y esto de aquí nosotros lo vamos a llevar a lo que vamos a conocer como el balance, ¿no es cierto? ¿Y cómo vamos a reflejar este ingreso? Si yo reemplazo los datos que tengo acá, por ejemplo, voy a eliminar eso de acá y voy a decir, esta empresa está empezando con 10.000, ¿ya? No tiene pasivos y tiene un capital de 10.000. Eso es lo que estoy mostrando yo acá, ¿no? En esta operación de aquí que estoy haciendo. Como pueden ver, esa operación en el libro diario que he hecho, la estoy reflejando aquí en mi balance. Está iniciando actividades con un monto de 10.000 bolivianos como capital y esos 10.000 están en caja, ¿no? Y ahí tenemos la operación contable. Ahora, pero ¿cómo aplica para los demás esto de aquí? El activo incrementa en el debe y disminuye en el haber. Este viene a ser una operación. Vamos a suponer que esta empresa necesita crearse una cuenta de banco, ¿no? Entonces, vamos a utilizar nuevamente el plan de cuenta y vamos a decir, ¿tenemos banco? Sí, hay cuenta de banco para poder utilizar. Vamos a decir, banco, ¿ya? Moneda nacional. ¿Por cuánto voy a aperturar mi cuenta? Por 5.000 bolivianos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Va a salir de aquí de caja. Caja moneda nacional, ¿cuánto? 5.000. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy utilizando una nueva cuenta de activo que está incrementándose, pero la partida doble me dice que tanto el debe y el haber tienen que ser iguales. Entonces, al haber tengo que registrar otros 5.000.
el mismo monto, ¿no? Que está en el debe. Y estoy utilizando de igual forma una cuenta de activo, ¿no? Pero que ahora me dice que está disminuyendo. Lo veo acá, disminuye en el haber, está disminuyendo. ¿Y cómo lo voy a ver reflejado esto de acá? ¿No? Esta segunda operación. Si yo me voy a mi balance, ¿ya? Voy a crear una nueva cuenta que voy a llamar bancos. Y a ese banco le deposité 5.000. Pero ¿de dónde salieron esos 5.000? Pues de caja. Entonces en caja ya no hay 10.000, hay solamente 5.000, ¿no? Y de esa manera vamos a ir viendo que se cumple precisamente esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación contable va a ser su pan de cada día de ahora en adelante para poder aprender a manejar todas las cuentas relacionadas a los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? Sí, se entiende, licenciado. Muy bien. Eh, de aquí en adelante, o la siguiente clase en todo caso, ya vamos a ir haciendo ejemplos prácticos, ¿ya? Vamos a ir utilizando ya todo lo relacionado a la contabilidad referente a sus libros correspondientes, libros diarios, mayores, sumas y saldos y los respectivos estados financieros, ¿ya? ¿Alguna consulta que tengan antes de poder terminar? Vamos a empezar haciendo un balance, ¿no? Correcto. Vamos a empezar haciendo un balance inicial, ¿no? El balance inicial siempre se va a realizar con el primer asiento contable, ¿ya? Con lo que está iniciando la empresa. Eso va a ser nuestro balance inicial. Es decir, que nuestro balance, si vamos con ese mismo ejemplo, nuestro balance inicial vendría a ser este de acá, ¿no? Los 10.000 bolivianos, con simplemente la cuenta a caja. Eso es con lo que la empresa está empezando. De aquí en adelante, las otras operaciones, pues ya van a corresponder al balance general como tal, ¿no? Pero este primero, podemos cambiarle el nombre y decir balance inicial, ¿no? Pero este ya no va a ser practicado de un periodo a otro, sino practicado a la misma fecha en la cual se está iniciando actividades, ¿no? Vamos a suponer que estamos iniciando actividades el 3 de junio, ¿no? del 2024. Es decir, o bueno, pongámosle hoy día que estamos iniciando. Vamos a seguir practicado al 5 de junio del 2024. Hoy día, a esta hora, estamos creando esta empresa. Las operaciones que vayan a venir el día de mañana, pues ya van a hacer el cambio a este balance, ¿no? ¿Consultas, dudas? La diapositiva la va a poner, la va a colgar en la plataforma, ¿no? Correcto. Va a estar en la Claro, plataforma y también se los voy a pasar al grupo como habíamos quedado. claro, ¿Sí? porque es ese el concepto de la ley del movimiento de cuentas, que es lo que sí o sí tendremos que verificar, tanto que hay todo lo Eso, que son activos, pasivos y patrimonios, tanto que suman y que restan. exactamente. Eso de acá, ¿no? La ley de Sí, o movimiento sea, de cuentas. Sí, aquí está de forma literal y aquí también lo pueden ver. Está tal cual como yo lo he representado en aquí, pocas ¿no? palabras, si no aprendemos la ley del movimiento de cuentas, no vamos a poder avanzar. Eh, Bueno, es necesario aprendérselo por el tema de que tenemos que saber cuándo aumenta y cuándo disminuye una cuenta, ¿no? Ya sea de activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos, ¿no? De esos 5 grupos que tenemos, justamente eso es lo que nos interesa, saber cuándo incrementa y cuándo disminuye, ¿no? Y aquí era el ejemplo que yo les daba. Esta cuenta de caja es una cuenta de activo, ¿no? Me menciona que está incrementando en el leve, perfecto, incrementa en el leve. Pero si esa cuenta
se ve afectada en una operación, ¿no? En este caso se ve afectada por el hecho de que voy a sacar dinero para depositarlo a otra cuenta, ¿cierto? Entonces mi cuenta de caja tiene que disminuir. ¿Y cómo va a disminuir? Pues precisamente colocando el monto en la columna del haber, ¿no? Entonces de esa manera se va a ir cumpliendo esto de acá, ¿no? ¿Algo más que quieran aclarar? Plan de cuenta lo va a subir a la plataforma, ¿no, Elisa? Sí, sí, hoy día por favor los voy a subir los enlaces, ¿ya? Para que lo puedan ir revisando. Mm. Cada cuenta registrada en el DB, por ende, también tiene que ser registrada en el haber, ¿no? Correcto. Eso es lo que Ya. vamos a conocer como partida doble, ¿ya? Sí, La es la partida partida doble. doble, sí, me dice que el debe y el haber tienen que ser iguales, ¿ya? Exacto. Muy bien. Con eso creo yo que vamos a quedar hasta el día de hoy, ¿ya? La clase siguiente sería el día viernes. Licenciado, bueno, Sí, buenas noches. Adelante. la clase del lunes la va a subir a la plataforma igual. Sí, el día de hoy la voy a subir ambas, la de el día lunes y la de hoy, ¿ya? En un momento los voy a subir a YouTube Lice, y los buenas noches, paso. Lice. Sí, adelante. Ya, gracias. Muy bien. Creo que ya no hay consultas. Vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, entonces, ¿sí? Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el día. Licenciado, ¿Sí? licenciado, antes de que me corte, por favor, he cambiado el número de teléfono. Eh, Mm, le- ¿Cómo puedo hacerle? ¿Doy a usted el número o llamo al instituto? Para que la agreguen al grupo general. Sí. Sí, con dirección académica con la secretaria, por favor. Ya Lice, que- buenas noches, un favorcito, Lice. ¿Sí? Diga. Adelante. ¿Quién estaba hablando? ¿Marisa? Sí, ¿Marisa o le Miriam? estaba preguntando sobre que he cambiado el Lice, número por de teléfono. favor, la lista quisiera que me arregles, que mi señal es inestable y se salió justo cuando me tocaba mi nombre, Lice. Miriam Terán de Bol. Terán. ¿Dónde está Terán? Terán, Terán. Miriam. Ya. Muy bien. Licenciado, igual de mí, por favor, no he escuchado la lista. Cristóbal Condo- Condori Colque. Ya, muy bien. Ya está. ¿Alguien más? Licen, yo quería felicitarle, Licen, por ser un maestro más, ya que mañana es Día del Maestro, entonces yo quería felicitarle y agradecerle también por las enseñanzas que nos está brindando. Espero que la pase bien, Licen, y buenas noches. Muchísimas gracias. Ya. Bendiciones de igual forma para todos, ¿sí? Muy bien. Quedamos hasta aquí, por favor, el día de hoy. Continuamos el día viernes, ¿sí? Que pasen muy buenas noches. Lice, luego, buenas licenciado. noches, va a disculpar. Sí, Lice, ¿me escucha? sí, lo escucho, Lice, adelante. le habla Johnny. Lice no pudo ingresar.